Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Cuando hablamos hoy de magia antigua, en el mundo griego y greco-romano, solemos imaginar un territorio compacto y relativamente homogéneo. Un conjunto de creencias marginales, practicadas por individuos misteriosos y situados en la periferia de la religión oficial. Esta imagen es un producto de nuestra propia historia intelectual. En el mundo greco-romano no existía una sola palabra ni una categoría unificada que reuniera todas las prácticas que hoy colocamos bajo la etiqueta de magia. Lo que para la mirada contemporánea se presenta como un bloque uniforme, era en su tiempo un entramado complejo de técnicas, oficios y competencias rituales, cada uno con su nombre, su historia y su prestigio variable. Había especialistas mejor considerados y otros marcados por la sospecha, prácticas integradas a la vida cívica y otras relegadas a los márgenes, pero todas formaban parte de un mismo horizonte cultural, donde la relación con lo invisible se pensaba de manera mucho más diferenciada que en nuestras clasificaciones actuales. Los griegos no utilizaban una categoría general para designar a quienes intervenían en ese ámbito. No hablaban de magos en sentido amplio. Distinguían más bien entre magoi, goetes, pharmakeis, epodoi, manteis, tespodoi y engastrimitoi, y otras figuras menos conocidas que los textos solo mencionan de forma fragmentaria. Cada una se definía por la operación que realizaba y por el tipo de saber que encarnaba: invocación ritual, lecturas de signos, canto performativo, manipulación de sustancias, profecías inspiradas, relación con los muertos o producción de voces que parecían provenir de otro plano. La diferencia fundamental no residía en la creencia ni en la moralidad, sino en la técnica. Un mantis era reconocido como intérprete de signos y presagios. Un pharmakeus se especializaba en drogas y remedios. Un epodos era convocado cuando se requería un canto eficaz. Un goes se asociaba con lamentos fúnebres, sombras y ámbitos nocturnos. Cada término remitía a una forma concreta de intervención sobre el tejido de fuerzas que se consideraban activo en el mundo. Comprender esta diversidad no constituye un detalle menor ni un simple refinamiento terminológico. Supone modificar la base misma desde la cual pensamos la magia en la antigüedad. Antes de preguntarnos por la condena moral, por las regulaciones legales o por las persecuciones, conviene observar qué tipo de prácticas eran nombradas, cómo se organizaban y qué función cumplían en la vida social. Solo después de reconstruir ese panorama plural, es posible entender por qué ciertas actividades fueron toleradas, otras reguladas y otras convertidas en motivo de acusación. Entre todas estas figuras, los magoi ocupaban un lugar especialmente revelador. El término procede del ámbito persa y remite originalmente a una casta sacerdotal vinculada al culto oficial, a la observación celeste y al manejo de rituales complejos. Cuando la palabra es adoptada por los griegos, pierde su anclaje institucional preciso y empieza a designar a especialistas que afirman poseer un saber ritual heredado, generalmente presentado como extranjero, antiguo o revelado. Se asocia a quienes utilizan nombres sagrados, fórmulas secretas, objetos consagrados, arreglos astrológicos y secuencias rituales que, según se sostiene, han sido transmitidas desde linajes remotos. En ese contexto, un magos no equivale a un mago de novela moderna, sino a un operador ritual que reivindica una autoridad basada en la comunidad de un conocimiento venerable. Por eso Apuleyo, en el siglo II, cuando se defiende judicialmente de la acusación de practicar magia, no intenta borrar la palabra magus, intenta recuperarlo en un sentido noble, cercano al filosófico sacerdotal, capaz de unir contemplación, rito y saber cosmológico. La figura del goes, en cambio,
aparecen los textos con una tonalidad muy diferente. La etimología la vincula con el llanto y el gemido funerario, lo que remite a escenas nocturnas, cementerios, túmulos y ámbitos donde la frontera entre vivos y muertos se percibe como permeable. El Goez se asocia a la necromancia, a los encantamientos que buscan perturbar o atraer almas, a los ritos que intentan producir separaciones o ligaduras entre personas, a lamentos rituales que se consideran capaces de afectar tanto a los vivos como a los difuntos. Platón lo presenta como un personaje que frecuenta casas particulares, promete beneficios rápidos mediante fórmulas y sacrificios secretos, y seduce a quienes temen a los dioses o a la muerte. La sospecha que lo rodea se debe a su relación con fuerzas liminares y a la facilidad con la que su actividad puede percibirse como manipulación emocional o como engaño interesado. No se lo describe como enemigo de la religión, sino como alguien que opera en sus bordes, allí donde la invocación y el control parecen mezclarse de manera inestable. El Pharmakeus representa otro modo de intervenir en lo invisible, apoyado no tanto en la palabra como en la materia. Su herramienta central es el pharmakon, término que en griego designa remedio, droga y veneno al mismo tiempo. El Pharmakeus conoce las propiedades ocultas de plantas, raíces, minerales y sustancias animales, y sabe cómo combinarlas, dosificarlas y administrarlas. Su saber lo sitúa en una posición ambivalente. Puede curar, proteger, fortalecer, pero también puede debilitar, intoxicar o matar. El teatro trágico aprovecha esta ambivalencia y la expresa en personajes como Medea, que no se caracteriza por su capacidad de invocar dioses mediante fórmulas sonoras, sino por su dominio de sustancias capaces de modificar de manera radical cuerpos, vínculos y estados de conciencia. Antes de que existiera tratados sistemáticos de anatomía y fisiología, la comprensión del cuerpo se apoyaba en parte en este tipo de conocimientos empíricos y ritualizados. En este cruce, medicina y magia se entrelazaban, sin la frontera nítida que más tarde intentará imponer la ciencia moderna. El Epo-2 actúa en otro plano. Su campo de trabajo es la voz, el ritmo, la reiteración sonora. La palabra Epodé designa un canto recitado sobre algo o alguien, una herida, una enfermedad, una persona o un espacio. La tradición conservó testimonios de cantos para detener sangrados, para disminuir fiebres, para inducir sueño, para calmar dolores o para proteger a un viajero. En muchos casos el poder no se atribuía al contenido semántico, sino a la cadencia, a la repetición, a la vibración física emitida por la voz. Los papiros mágicos del período romano transmiten fórmulas en las que se encadenan sílabas, nombres extraños, voces repetidas y secuencias vocálicas que buscan generar un efecto específico sobre la realidad. Un Epo-2 no es un poeta en sentido estético ni un sacerdote en sentido institucional. Ocupa una posición intermedia donde el lenguaje se usa como instrumento operativo sobre cuerpos, climas y estados interiores. El mantis pertenece al dominio de la interpretación. Su tarea consiste en leer lo que ya está escrito en el orden del mundo. Observa vuelos de aves, viseras de animales sacrificados, configuraciones de nubes, movimientos de astros, sueños significativos o apariciones extraordinarias. A través de esos signos intenta discernir la dirección de la voluntad divina o de la trama del destino. Su actividad está integrada a la vida de la polis. Se lo consulta antes de batallas, fundación de colonias, decisiones políticas importantes. La autoridad del mantis no depende de la eficacia de un rito que busca modificar el curso de las cosas, sino de la capacidad para desentrañar lo que se considera ya decidido en un plano más alto. Su figura se diferencia de la del magos o del goés porque su prioridad no es intervenir sino comprender y enunciar. El Thespodos ocupa una zona vecina pero no idéntica. Mientras el mantis interpreta signos externos, el Thespodos se define por la recepción directa de una palabra que se considera divina. Habla bajo inspiración, en trance, en estado de posesión o en una forma de conciencia alterada que lo vuelve canal.
Su legitimidad se apoya en la convicción de que la voz que pronuncia no es suya. Puede estar asociado a un santuario, a un culto local o a una deidad particular. En él, la iniciativa humana se minimiza en favor de una experiencia de irrupción. Más marginal, aunque igualmente significativa, es la figura del engastrimithos, literalmente el que habla desde el vientre. Hoy la asociaríamos a la ventriloquía, pero en la antigüedad se vinculaba a la producción de voces que parecían provenir de espíritus muertos o entidades invisibles. Esta técnica podría utilizarse con fines rituales, para consultas privadas, para prácticas necrománticas o también como forma de engaño. Su mera existencia indica que dentro del campo de lo ritual no reinaba un criterio uniforme de autenticidad. Había técnicas que podían suscitar devoción y otras que despertaban recelo, y algunas se movían en ese límite inestable en el que el espectador no sabe con certeza si se encuentra ante un fenómeno sobrenatural o ante una habilidad humana extraordinaria. Todas esas figuras no componían un sistema doctrinal cerrado, ni se disponían en una jerarquía claramente codificada. En algunos casos, una misma persona podía desempeñar varias de esas funciones, pero eso no equivalía a la creación de una identidad unificada. Lo que las diferenciaba de manera consistente era el tipo de saber implicado: material, verbal, interpretativo, visionario, técnico, inspirado, vinculado a la muerte o al cuerpo social. Por eso, si usamos la sensibilidad antigua, resulta muy forzado hablar de el mago, como si existiera un sujeto único que pudiese representar a todas estas actividades. Lo que existía era un campo profesional del rito y de la mediación con lo invisible, con especializaciones comparables, por ejemplo, a las que hoy distinguimos dentro de la medicina, de la política o de la oratoria. Se reunimos en una misma mirada a magoi, goetes, pharmakeis, epodoi, manteis, tespodoi y engastrimithoi. Lo que aparece no es una oposición simple entre religión y magia, sino una distribución de operaciones rituales que actuaban sobre dimensiones distintas de la vida humana. No había una palabra que las abarcara todas, precisamente porque no se las concebía como un género unificado. Cada figura actuaba sobre una dimensión distinta de la relación entre los seres humanos y las fuerzas invisibles. El cuerpo enfermo o vulnerable, la palabra performativa, el destino colectivo, la angustia ante la muerte, el deseo de controlar afectos, la incertidumbre política, el miedo de los enemigos visibles e invisibles, la necesidad de orientación en un mundo percibido como saturado de presencias. La polis distinguía entre estas actividades, evaluaba sus efectos, regulaba su presencia pública o toleraba su existencia silenciosa, pero no trazaba una frontera tajante entre un ámbito legítimo llamado religión y un ámbito ilegítimo llamado magia. Algunas formas de saber ritual estaban integradas al funcionamiento social. El adivino podía acompañar a un ejército, el intérprete de sueños aconsejaba a gobernantes, el especialista en farmacia colaboraba en la protección de rebaños y cosechas. Otras, como la necromancia, la manipulación erótica coercitiva o el envenenamiento, podrían volverse objeto de sospecha, persecución o condena si se consideraba que dañaban a la comunidad o que competían con la autoridad cívica. La crítica se dirigía a aquellas prácticas que interferían con el orden cívico, no al conjunto del saber ritual como tal. Esta pluralidad también se reflejaba en el estatus social de quienes ejercían estas prácticas. El mantis o el profeta inspirado podían gozar de reconocimiento público y de presencias en rituales oficiales. El goés, en cambio, se situaba en una zona a eliminar, vinculado a fuerzas que la ciudad prefería mantener bajo control y a cierta economía del miedo. El pharmakeus inspiraba confianza cuando curaba, y temor cuando se sospechaba que sus conocimientos podrían aplicarse al daño. El magos podría ser visto como sabio extranjero portador de una tradición venerable, o como impostor que utiliza el lenguaje esotérico para seducir a los ingenuos. No existía un juicio moral único sobre todos ellos. La valoración dependía de la eficacia, del resultado, de la procedencia del saber,
del lugar donde actuaban y de la relación que establecían con las instituciones religiosas y políticas. A esto se suma un rasgo que pasa fácilmente desapercibido cuando miramos la antigüedad con nuestros lentes modernos. Relación con los dioses, cuidado del cuerpo, búsqueda filosófica y prácticas que hoy llamaríamos mágicas no constituían esferas separadas. Un mismo operador ritual podía administrar plantas medicinales, invocar a una divinidad, interpretar un sueño y citar a un filósofo sin cambiar de identidad profesional. La misma persona podía moverse con relativa naturalidad entre el templo, el espacio doméstico, la consulta privada y el debate intelectual. Lo que más tarde se dividirá en disciplinas autónomas, religión institucional, medicina científica, filosofía académica, magia marginal, formaba entonces una red continua de saberes y prácticas. Incluso cuando una actividad era condenada, no se la expulsaba necesariamente a un territorio abstracto llamado magia. Se la juzgaba según el modo específico en que intervenía sobre personas, cuerpos, vínculos y fuerzas invisibles. La teurgia neoplatónica es un caso paradigmático. No se trataba de un repertorio de soluciones para problemas inmediatos como curar una enfermedad o ganar un juicio, sino de un camino que subordinaba el rito a una concepción filosófica y cosmológica del alma. Su operación implicaba, antes que nada, una concepción del ser humano según la cual el alma podía ser transformada. Los objetivos de la teurgia se orientaban a transformar la posición ontológica del alma dentro del orden cósmico. Los símbolos, los nombres sagrados y las figuras rituales se entendían como signos cuya utilización era capaz de reactivar en el alma la memoria de su origen. Por eso la teurgia se inscribía en una visión jerárquica del cosmos, poblado por niveles de entidades intermedias, donde el alma humana podía elevarse gradualmente mediante una secuencia de operaciones simbólicas, contemplaciones, estudios, ritos y purificaciones. En este marco, la práctica teúrgica formaba parte de un programa de transformación que buscaba restaurar la afinidad perdida con el mundo superior. La magia antigua, entendida desde ahí, no coincide con el cliché del hechicero instrumental. Aparece como una vía espiritual dentro de un pensamiento físico elaborado. Al observar este panorama, puede distinguirse una diferencia importante entre dos modos de vincularse con lo invisible. Por un lado, las prácticas orientadas a necesidades concretas: recuperar la salud, proteger un viaje, favorecer una decisión judicial, inclinar el afecto de una persona, neutralizar un enemigo, apaciguar a los muertos, corregir un mal sueño. Por otro, los sistemas que otorgaban a esas operaciones un sentido cosmológico más amplio y que inscribían las acciones puntuales en una visión del destino del alma, del orden del cosmos y de la estructura de las jerarquías espirituales. En este segundo grupo se ubican la teurgia y otras corrientes como el hermetismo, corrientes pitagóricas y rituales órficos que pensaban la purificación y el ascenso del alma como tarea central. Desde nuestra perspectiva contemporánea, tendemos a reunir todas esas figuras bajo una sola palabra. Hablamos de magos, de prácticas mágicas, de magia antigua, como si el mundo grecorromano hubiese compartido esa misma abstracción. Esta unificación es un efecto tardío, producido por la reorganización jurídica y teológica, que redefinió qué prácticas podían considerarse legítimas y la relación entre conocimiento, poder y mundo invisible. Allí donde la antigüedad distinguía oficios, técnicas y ámbitos de legitimidad distintos, los siglos posteriores impusieron una identidad única, cargada de valoración moral y muchas veces relegada a la sospecha o a la marginalidad. La separación progresiva entre religión, filosofía, medicina y magia en dominios diferenciados, con instituciones propias, lenguajes especializados y fronteras más rígidas, no pertenece a aquel momento. Es fruto de procesos posteriores, cuando iglesias, saber científico y derecho comenzaron a fijar qué prácticas podían ser reconocidas como legítimas. En ese recorrido, la magia es reconfigurada como categoría homogénea, despojada de la diversidad funcional que había tenido y cargada con un peso moral que no poseía en sus orígenes.
Volver a las distinciones antiguas implica reconocer la existencia de otro modo de organizar la relación entre los seres humanos y lo que percibían como fuerzas capaces de afectar el mundo. En ese horizonte, la palabra ritual, la planta cargada de virtudes, la voz modulada en cantos, la disposición de los astros, los signos inscriptos en el cuerpo y en la naturaleza, y la presencia de las divinidades formaban parte de una misma economía de operaciones rituales. Lo que hoy nombramos con el término magia fue durante siglos una de las formas en que se concebía la posibilidad de intervenir ritualmente en el orden del cosmos, una manera de entender cómo la intención humana podía entrar en resonancia con un universo poblado de presencias. Mirar esa pluralidad, sin reducirla a una etiqueta única, es ya un ejercicio de restitución histórica. Permite dibujar una cartografía más precisa de ese mundo, donde las fronteras eran menos tajantes y las conexiones entre prácticas resultaban más visibles. No se trata de imitar la antigüedad, sino de reconocer que las categorías que usamos para interpretarla no coinciden con las que ellos utilizaron. Donde la modernidad ve magia como género, ellos veían una constelación de oficios, saberes y operaciones concretas. Ese desajuste entre los conceptos modernos y los antiguos es justamente el lugar desde donde se abre la posibilidad de comprenderlos con mayor fidelidad. También permite advertir otra transformación silenciosa. La complejidad que los antiguos situaban en los niveles superiores del cosmos, la modernidad los desplaza hacia abajo. La mirada dejó de buscar en lo alto las claves del orden del mundo y comenzó a indagar en la estructura de la materia, en sus fuerzas y en sus leyes. Cambió el punto de apoyo, aunque persiste la misma necesidad de comprender cómo se organiza el mundo. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Porfirio que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Cada cosa en el universo es un signo de otra y todas remiten a lo que las trasciende.